Hola, muy buenos días, qué gusto en saludarlos. Qué bueno que se estén incorporando ya. Espero que hayan amanecido muy bien, que tengan ánimos desde donde se encuentren, sus viviendas, junto con algunos compañeros, junto con la familia, desayunando. Pues también en camita se vale para ustedes, pues ustedes se vale, es de las bondades que tiene que tener el poder llegar a través de un dispositivo hasta, pues hasta sus casas, ¿verdad? Y agradeciendo la sintonía. Y qué bueno que están por acá. Tenemos preparada una clase y por demás, a mí me parece muy interesante. Falta que les guste un poquito el derecho para poder disfrutar de la clase que tenemos para el día de hoy. Como siempre vamos a dar un pequeño compás de espera. Se podrán dar cuenta, pues su servidor pues se encuentra ya listo desde unos minutos antes con la finalidad de tener preparado todo el material, todo lo que vamos a compartir con ustedes y de esa forma poder desarrollar una clase atractiva. Es la intención, dejando siempre claro que el mecanismo de comunicación es el correo fg136 arroba urrural.edu.gt para situación de dudas o comentarios. Y de igual forma, desde la vez pasada les tenía ofrecido un link. Entonces inicialmente lo vamos a colocar en el chat de este Meet. Vamos a ver si seguramente no todos lo van a poder ver. Ya les tiene que estar apareciendo por ahí. Y de esta forma ahí pueden encontrar la semana 1, la semana 2. La semana 2 es... y tenía yo procesal civil, lo voy a intercambiar en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Para poderlo subir correctamente. Pero ya está la semana 3, que es la que estamos viendo el día de hoy, para que puedan descargarla. Por favor, necesito que tengamos a mano código, perdón, ley de amparo, exhibición personal. También necesito que tengan su constitución a la mano, por favor. Son las 18. Normalmente damos un compás de espera como de 10 minutos. Se dan cuenta que va incrementando la cantidad de los compañeros que se está incorporando. Las semanas anteriores hemos estado conversando temas de actualidad. Indicamos en relación al tema estuvimos platicando en relación a la pena de muerte y la opinión jurídica. En relación a este tema. Entonces creo que mientras que se están conectando los compañeros, vamos a aprovechar el tiempo para dar respuesta a este tema. Es en relación, ¿se recuerdan que platicamos si se puede? Bueno, las preguntas son, ¿está o no está vigente la pena de muerte en Guatemala? Esa es una de las preguntas. Segundo, ¿se puede aplicar? Y la segunda es, ¿se debe de aplicar? Debemos de manejarlo desde esta perspectiva para poder analizar correctamente cuál es la situación o el estatus de la pena de muerte en Guatemala. Entonces, para tal efecto, siendo las 7:20, pues vamos a aprovechar este espacio para que analicemos y analicemos realmente cuáles son los tópicos legales, quiera que no uno que otro, tópicos políticos en relación
a la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. La opinión que todos y cada uno de ustedes tengan, créanme que es muy respetable. He recibido opiniones muy buenas, compañeros que se meten incluso a situaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un sistema de protección de derechos humanos, tanto nacional, interamericano, regional o incluso a nivel mundial. Pero les he de decir que sus opiniones son muy válidas, pero como estudiantes de derecho que somos todos los que estamos unidos a través de esta plataforma, pues no nos podemos dar el lujo de estar diciendo o estar repitiendo situaciones que son muy propias de la población en general, de lo que creen o piensan, porque así debería de ser, porque deberían de linchar a las personas, porque eso es retrotraernos a etapas propiamente del derecho penal, ¿verdad? A la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, le quitó la vida, hay que quitarle la vida, violó, hay que quitarle la vida, independientemente de respetar mucho el dolor de lo que pudiera estar sintiendo cualquier familiar que ha perdido a su ser querido o ha sido víctima de algún delito deleznable, como los que se están suscitando hoy día en Guatemala. Pero sí es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, veamos, para empezar, vamos a empezar de arriba para abajo. Vamos a empezar de arriba para abajo y veamos qué es lo que regula el Pacto de San José de Costa Rica. Todo el mundo menciona, no se puede por el Pacto de San José. Todos dicen eso, gente que no tienen ni la menor idea de qué es el Pacto de San José, pero lo menciona. ¿Por qué? Porque así dicen todos, porque así están redes sociales, porque así dicen legisladores, así dice el Ejecutivo, incluso así algunos del Judicial regulan así. Pero les invito a que se tomen la molestia, pues hoy día de una forma virtual, en ver qué es lo que regula el Pacto de San José de Costa Rica en relación a la pena de muerte. Para eso me voy a circunscribir al artículo número 4. El artículo número 4 pues tiene varios tópicos, pero dentro de eso el numeral 3 dice no se reestablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Guatemala no la ha abolido, no obstante que la Constitución se regula que la pena de muerte se incentiva para que sea abolida por el Congreso de la República. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Fíjense que vale la pena, dentro de mi tesis que la hice sobre la redención de penas y sobre el tema de redención de penas, tuve que hacer un estudio sobre la historia del sistema penitenciario en Guatemala. Entonces ahí me llamó la atención mucho el tema de cómo se llevaban a cabo en lo que fueron y para aquellos que sean investigadores o indagadores un poquito de los temas que se hablan en clase, ¿verdad? No hay tiempo a abordar todo, que fueron en Guatemala los tribunales de fuero especial. Dentro de la cantidad que están conectados, 75 personas o los demás que se siguen conectando, pues más de alguno ha de ser contemporáneo o un poquito más, un par de lustros mayor que yo, y se podrán dar cuenta de que cuál es la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de los tribunales de fuero especial? ¿Qué fueron, verdad? Aplicados dentro de lo que es el artículo, dentro del régimen del 82-83 en Guatemala. Y eran jueces sin rostro. Y la situación es de que dentro de esta investigación, ahí sí quedó muy parca, pues sí hubieron ejecuciones que se llevaron a cabo como producto de delitos políticos o conexos con conexos con políticos. La quinta, no se impondrá la pena de muerte quien en el momento de la comisión del delito tuviera menos de 18 años o más de 70. Con respecto a esto, les quiero invitar a que hagan el análisis. Aquí dice 70, ¿qué edad regula la Constitución y qué edad regula el Código Penal? Ahí hay una contradicción entre 60 y 70, ustedes me dicen, y la pregunta, ¿cuál se aplica? Ahí es donde aplica la jerarquía de las leyes, la famosa pirámide de Hans Kelsen. Y no por último, pero dice, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos
en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras que la solicitud esté pendiente de decisión ante tribunal competente. Pues realmente el Pacto de San José en ningún momento dice que no se podrá aplicar. Dice, invita a abolir, dice que no se podrá restablecer para otros delitos, para más tipos penales, es decir, como por ejemplo ahorita vamos a poner el delito eh, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Violación, violación de niños, un ejemplo por dar un nombre así. Entonces, no obstante que ya está, ya existe el delito, pero entonces le quieren poner la pena de muerte. No se puede, eso sí es algo que prohíbe. Entonces, en la mentalidad por eso les digo, de la población en general, incluso de nuestra familia, y cuando uno tiene un poco de conocimiento de leyes, uno es el obligado a explicarle a la familia que no necesariamente tiene que pensar como uno, pero por lo menos que sepan qué se puede y qué no se puede realizar. Entonces, desde los años 70, el Estado de Guatemala, el Estado como un todo, se adhirió, firmó voluntariamente, aceptó voluntariamente unas condiciones en materia de derechos humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces yo les pongo un ejemplo. Fíjense, es la forma como yo trato de explicarles a las personas por qué no se puede, por qué no se debe o por qué no conviene transgredir lo que está establecido en el Pacto de San José. Esto es como que ustedes después de mucho tiempo se vayan a vivir a la casa de sus abuelos, o qué sé yo, alguien que vive en el interior y por venir a la universidad o algún trabajo viene a vivir a la casa de los abuelos. Los abuelos tienen 25, 30 años de estar arrendando y ellos pues firmaron el compromiso de que no pueden tener mascotas. Entonces viene la persona que se está agregando, ¿verdad? Que somos los nuevos pobladores. Entonces, no, pero ahora yo quiero llevar a mi mascota. Señora, pero es que usted no puede traer una mascota porque el pacto decía que si usted incumple eso, pues va a tener problemas con los vecinos, va a tener problemas de multas, va a tener problemas, pero yo quiero traer a mi perro, ¿y qué? ¿Quién es usted para decirme? Es que ya había firmado un pacto, pero se lo firmaron después, lo obligaron a firmar. Quiero que me entiendan de que hay un principio que se llama pacta sunt servanda. Repito, pacta sunt servanda, en donde lo acordado por las partes se convierte en ley. Entonces, nos comprometimos como Estado de Guatemala a dar cumplimiento a eso. Y hubieron muchos estados que simplemente no quisieron firmar. No son parte de, ejemplo, Estados Unidos. Serán lo que quieran, pero tontos no son para firmar acuerdos. Ellos por eso pueden imponer la pena de muerte. ¿Y qué? Y exigen el cumplimiento de respeto de derechos humanos. Un Estado que sabemos lo que hace. Entonces, eso es lo primero. O sea, no es de que lo prohíba. Tenemos que ver, los invito a que lean su Pacto de San José. Tenemos por otro lado lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 18, pena de muerte. Para los que se están incorporando, solo estamos dando respuesta al tema en relación a la aplicación de pena de muerte. Entonces, solamente les estoy dando por así decirle, los tips para que tengan el material para ustedes poder argumentar. Dicen, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Se puede o no se puede? ¿Está o no está vigente? Eso es lo que estamos haciendo ahorita mientras quedamos el compás de espera de que se incorporen algunos compañeros y le entramos ya a la clase de lleno. Entonces, la Constitución nos regula que la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos, con fundamentos en presunciones. B, no se le puede aplicar a las mujeres. C, a los mayores de 60 años. ¿Y qué regula el Pacto de San José con respecto a eso? Dice, o más de 70. Y aquí dice 60. ¿Cuál se aplica y por qué? Bueno, y comunes con nexos políticos, arreos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición, contra sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación. Este siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Entonces, aquí podemos observar, y lo que decía, él dice, el Congreso puede abolirla.
y ahí lo deja. Ahí estamos con la Constitución. Ahí ya vemos que por un lado el Pacto de San José de Costa Rica, que es un instrumento en materia de derechos humanos, y aquí los invito, aquí para esta clase ustedes me tienen que tener la Constitución. Espero no estarlos aburriendo, dicen, este se pone, es de constitucional y estamos hablando de la pena de muerte, se van a dar cuenta que les va a servir. Ahora los invito, como quien dice, bueno, ¿le hacemos caso a la Constitución o le hacemos caso a lo que regula el Pacto de San José? Pues veamos lo que dice el artículo 46 de nuestra Constitución y eso nos va a ayudar a entender. Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, como lo es el Pacto de San José de Costa Rica, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala, Guatemala aceptó y ratificó este convenio, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, ¿son 60 o son 70? ¿A cuál le hacemos caso? Hay principios de derechos humanos, asumo que ustedes ya recibieron su curso de derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos, el principio de jus cogens. Hay una serie de principios que nos ayudan a interpretar qué es lo que más le favorezca a la persona. Entonces, eso es lo que nos regula en sí lo que es la Constitución. Luego tenemos, con respecto a eso, el Código Penal. No podíamos dejar de mencionar el Código Penal. Penas principales, artículo 41, son penas principales, la pena de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. De esto les hago la pregunta, ¿esta norma está vigente? Sí, sí está vigente. O sea, la pena de muerte en Guatemala sí está vigente. Que no se pueda aplicar, ahí entramos en la dicotomía, esa disyuntiva en relación a lo que es el derecho positivo y el derecho vigente. Entonces, sí está vigente, pero no es positivo. Y de esta cuenta vale la pena mencionar lo siguiente, o sea, aún así que no hemos llegado al punto medular, que es lo que impide la aplicación de la pena de muerte, tenemos que tomar en cuenta que en el año 2017 se declaran inconstitucionales los artículos 131, 132 bis, 201, 201 ter, 383 en las frases y párrafos indicados del Código Penal. En relación a el artículo 12 en la literal A de muerte y 52 únicamente en las palabras de muerte y ambos también en la ley contra la narcoactividad, que también contemplaba la pena de muerte. Entonces, son sentencias de la Corte de Constitucionalidad que aplicaron una de las garantías constitucionales. Fíjense que esa es la parte que a mí me interesa que ustedes entiendan. O sea, no podemos ser defensores y fiscales al mismo tiempo. No podemos. Uno debe de aceptar cuando la contraparte pues tiene razón. Bueno, en el caso mío sí no puedo y no debo en mi calidad de defensor. O sea, jamás podría yo pues admitir algún tipo de, salvo alguna situación de desjudicialización, ¿verdad? Pero yo no puedo. A diferencia que los respetables fiscales del Ministerio Público tienen la obligación de ser objetivos, porque se los regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo tengo la obligación de ser ético, pero no tengo la obligación de ser objetivo. Es decir, si yo descubro algo que le afecta a mi cliente, jamás lo voy a sacar a relucir. De hecho, hasta puede reñir mi conducta con lo legal y con lo penal. Entonces, ahí vamos. O sea que aunque se reactivara, ya fue declarado inconstitucional. ¿Y qué es una inconstitucionalidad? Es una garantía, aquí nos vamos a ir de lo menor a lo mayor, una garantía constitucional. La inconstitucionalidad de las leyes es una de las 3 garantías constitucionales que regula la Constitución, que son, como son el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Es una forma como se está protegiendo que se cumplan los derechos fundamentales que están regulados del artículo 1 al artículo 46 de la Constitución. Ya nos estamos ampliando bastante con eso y ya vamos sobre 20 minutos, entonces vamos a terminar. Y con respecto a eso, vamos a ver lo que regula, cuál es el meollo por el que no se aplica la pena de muerte. Entonces, en el decreto
100-1996, la ley que establece el procedimiento para la ejecución de la pena de muerte regula, artículo 1. Quienes hayan sido condenados a muerte por órgano jurisdiccional competente y agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios. Lo menciona el Pacto de San José, lo menciona nuestra ley ordinaria. Todos los recursos ordinarios y extraordinarios que contempla la legislación guatemalteca serán ejecutados mediante los métodos y procedimientos que establece la presente ley. El artículo 2, pasado el plazo para interponer el recurso de gracia sin que se hubiera hecho uso de él, o luego de notificarse al reo su denegatoria y no estuviera pendiente de resolver ninguna acción de amparo, el juez ejecutor señalará día y hora para el cumplimiento de la pena capital, notificándose dicha resolución a los sujetos procesales, debiendo ser la última notificación la correspondiente al reo. Y de esta cuenta tenemos que rescatar que en el año 2000, durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, el Congreso de la República de Guatemala derogó el decreto 159, ley de indulto o recurso de gracia, el cual contemplaba la facultad del Ejecutivo para conceder indulto o conmutación de la pena y reglamentaba el procedimiento para hacer efectivo tal derecho. Entonces, por eso dentro de les envié un link. En ese link pueden tener acceso a cierto material. Ahorita me van a llover los correos. Tranquilícense porque se los puse aquí en el chat. No sé si todos lo pueden ver. En el chat apareció un enlace para el Drive donde están las presentaciones de la clase. Falta la 2. Tengo 1, 3 y tengo una iniciativa de ley que me compartió, de hecho, una compañera en relación a la iniciativa para reactivar el indulto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo lo quiero decir con mucho respeto porque finalmente en el derecho nos debemos de manejar así con mucho respeto hacia todos los compañeros. Y pues los diputados que a final de cuentas, después de todo, ellos no tienen la culpa de estar ahí en virtud de que pues fueron colocados como producto del sufragio de la mayoría de guatemaltecos, que es parte de un sistema democrático que manejamos. Y aunque no sea un sistema perfecto, peor en Guatemala, pero es el mejor de momento. Aquí estamos. La compañera Jennifer Thais Ramírez dice: buenos días Jennifer. La pena de muerte sí está vigente, mas no se aplica. La última vez que se aplicó fue en el año 2000 a unos secuestradores, según lo investigado, de la zona 5 de la ciudad capital. Efectivamente, así es, Jennifer. De hecho, anterior a eso hubo una ejecución que fue por fusilamiento. Por ahí, si saben buscar, lo van a encontrar en internet. Eso por los años que yo tengo, siendo bastante joven, este su servidor, pues lo vio en directo, y para mí el acontecimiento era como ver la pelea de los últimos alcaldes, ¿verdad? Porque eso lo transmitieron en vivo fue en la mañana eso, y recuerdo haberlo visto en directo, realmente como producto de una juventud, una niñez ochentera extremadamente violenta. Pues eso faltaba de sacar poporopos para ver eso, y realmente era el fusilamiento de dos personas que, si bien es cierto, se les acusó, y quiero pensar y quiero creer en el sistema de justicia que se les comprobó su participación en hechos deleznables, pero después todavía viene y se le aplica el denominado tiro de gracia, ¿verdad? O sea, donde se acerca el jefe del pelotón de fusilamiento y le coloca a bocajarro, término de criminología, es decir, pegado el cañón a la sien, y les percuta, y alcanzo a ver que es un arma calibre 45, o sea, es bastante grotesco hoy en día, ya con un tanto más de madurez, es bastante grotesco lo que se ve, y eso fue lo que llevó fíjense pues, a humanizar la muerte, que como producto de esto lo que se logró fue que se pasara la inyección letal. También se hizo lo de la inyección letal, y
Y a final de cuentas, en el presidente Alfonso Portillo, el Congreso, fue en el periodo de él, no estoy diciendo que fue él, recordemos la división de poderes, que es lo que no podemos reclamarle al Ejecutivo, lo que hace el Congreso, lo que hace el Legislativo, aunque sabemos que hay contubernios, pero a final de cuentas no pueden haber órdenes. Elías Escobar Mejía, pienso que la pena de muerte no se debería de aplicar en Guatemala. El Estado no se puede poner al mismo nivel del delincuente y reaccionar de la misma forma que él. El Estado debería fomentar la readaptación social. Eso sería un avance y no un atraso. Claro que es imposible tomando en cuenta que hay un amotinamiento de más del 300%, pero con voluntad política todo se puede. Elías, con respecto a eso, excelente tu aporte y te comento, por decir amotinamiento, estamos hablando de que la cantidad de gente está, la sobrepoblación, y no es del 300%. El último dato que saqué yo, finales del año pasado, estaba sobre el 650% de la cantidad para la que está el sistema. Vamos a ver, no, sí, creo que es el 300 porque está sobre 21, está sobre 6,000 la capacidad que tienen los centros penitenciarios y está sobre 23,000 la población reclusa. Algo así están los números, por lo menos a finales del año pasado. Y la otra situación, ahora yo les voy a comentar por qué, o sea, les digo, digamos que el documento que aparece ahí en el link que les envíen, no sé si lo han podido ver, y si no, pues vamos a ver cómo hacemos para que que se me manden correo los jefes de grupo. Les envío el link por correo, pero lo que no voy a poder hacer es estar impartiendo la clase y estar enviando el correo al mismo tiempo. El asunto con respecto a esto es de que hay una iniciativa de ley que lo que pretende es pues dejarlo el recurso de gracia. Entonces ya hay recurso de gracia, ya se puede. Pero ¿para qué delitos? Los invito a que vean en su código penal, ojo, aquellos que tienen su código penal que lo compraron antes del 2017 o lo compraron en sus respectivos municipios y departamentos alejados de la capital. Ojo, no estoy hablando mal, pero sí me ha tocado a veces voy a audiencias yo a ciertos departamentos, a ciertos municipios, y de repente me recuerdo que necesito X código. Llego y me voy directamente a los últimos artículos reformados y todavía están vendiendo situaciones que no están vigentes, ¿verdad? No los actualizan tanto. Entonces vean que estén vigentes y ahí se podrán dar cuenta cuáles son los tipos penales que todavía tienen pena de muerte y los que ya no, aunque se active el recurso de gracia. Entonces, ya no se le pueden agregar a más, solo queda para uno. ¿Qué es lo que se va a lograr con eso? Para mí, con mucho respeto, es simple y llano populismo. Ahora, si vamos a mandar al carajo lo que dice el Pacto de San José, nos vamos a desvincular de ese sistema de protección interamericano, los vamos a mandar al carajo, nos vamos a retirar, vamos a modificar el Código Penal, que para por decirles, violación de menor de tal edad, pena de muerte, y luego reactivamos el recurso de gracia, agilizamos los procedimientos, ponemos una pena de muerte, y otras situaciones están poniendo la castración química. Bueno, ahí de que se puede, se puede. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Les ponía al principio el ejemplo de qué pasa si un nieto se viene a vivir con los abuelos tienen 25 años de vivir en X residencial, de alquilar ahí, y firmaron un acuerdo de que no pueden tener mascotas, y dice, no, pero yo quiero tener mascota porque quiero tener mascota, y si no, va a tener multas, va a tener sanciones, va a tener problemas con los vecinos. Entonces, esas son las consecuencias. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a la clase. Creo que el tema, espero haber logrado el tema de análisis y que lo busquen. 105 compañeros conectados, excelente, bienvenidos, buenos días, que disfruten pues su cafecito. En la ciudad capital de Guatemala tenemos un clima un
un tanto fresco, un tanto frío, pero se modifica después. Para hoy tenemos los elementos en el proceso de amparo. ¿Y cuál es el objetivo de la clase? Conocer estos elementos. Vamos a ver hoy principios y preceptos. Principios y preceptos son dos situaciones diferentes, es decir, estamos viendo todo el andamiaje que se necesita para tomar en cuenta para la aplicación de un amparo. O sea, colocaba siempre la observación que hacían muchos en relación a que con el principio de los principios del amparo, que no se puede ir uno al amparo directamente. Hay ciertos principios que se deben de observar y preceptos, es decir, requisitos. Vamos a hacer un checklist de qué es lo que debemos de aplicar para el amparo, para la garantía constitucional del amparo. En la actualidad se hace mención de diversos principios. Vamos a platicar sobre los que tenemos acá. Estamos hablando del de iniciativa o instancia de parte, agravio personal y directo, prosecución judicial del amparo, relatividad de la sentencia de amparo, de la definitividad, estricto derecho o de congruencia, y el de limitación de la prueba y recursos, los cuales vamos a definir a continuación. Principio de iniciativa o de instancia de parte. Ok. Fíjense que yo pongo mis ejemplos un tanto, si quieren, un tanto infantiles. Esto es con mucho respeto. ¿Qué es lo que pasa? Yo me recuerdo que en pregrado, ¿verdad? Tuve muy buenos catedráticos, pero algunos se me subían demasiado con sus ejemplos, entonces no entendía. A final de cuentas, lo que yo necesitaba era entender la figura y después la estudiaba, pero si no la entendía, estaba un tanto complicado. De esta cuenta me permito decirles que es como que está con una directora y le están haciendo una injusticia a su compañero. Estamos hablando de un caso primaria, secundaria. Entonces llega a ustedes y mire, usted es una aquí, usted es una allá, la directora, usted es una abusiva, está haciendo algo injusto, está haciendo así, ¿verdad? Pero resulta que el compañero no es del grado, no es de la sección. Entonces la directora le va a decir, mire, ¿usted por qué se está metiendo acá? Usted no tiene nada que estar haciendo acá. En todo caso, que sea alguien de su grado, o su maestra, o alguno de sus compañeros, o presidente de clase, usted no tiene nada que estar haciendo acá. Retírese. O sea, no tiene nada que ver con el caso. Para este caso, vamos a ver que en el caso de principio de iniciativa o de instancia de parte, este principio consiste en que en el proceso de amparo no hay acción popular. No hay acción popular. Y vamos a entender ahora a qué nos referimos con lo que es acción popular. Cuando estamos hablando de acción popular, nos estamos refiriendo a que, primero, ¿qué es acción? Acción es el poder jurídico que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional a exigir un derecho que considera que le pertenece. Ejemplo, viene una dama y desea exigirle pensión alimenticia, entonces acude a un órgano jurisdiccional. El procedimiento pues tiene que ser a través de un abogado, pero es como la accionante es ella, está accionando está poniendo en movimiento a un órgano jurisdiccional para que se le imparta justicia. Pero entonces, cuando estamos hablando, la palabra acción más popular es que es el derecho de todos o de cualquiera. Pero esto no puede ser así porque siempre debe de existir un interesado, o sea, la persona tiene un interés directo o ha sido agraviado. ¿Por qué? Por esa violación a un derecho o esa amenaza a un derecho. Esto lo regula el artículo 6 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Les invito a que lo leamos, por favor. Artículo 6, Ley de Amparo. Impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda las deficiencias
de presentación y trámite que comparezcan en los procesos. Es decir, la iniciativa, el inicio es rogado por instancia de parte. Con respecto al agravio personal o directo, que ya más o menos lo explicamos, este es complementario al anterior. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de amparo debe ser instado por una persona que esté interesada y que haya sido agraviada o que haya sido agraviada. Pues debe haber un agravio personal, porque ese agravio es un requisito sine qua non, es decir, requisito sin el cual no puede subsistir el amparo. O sea, para que sea amparada una persona tiene que haber un agravio. Si no hay agravio, pues no tiene, o si no hay un punto donde se está viendo afectado, no tiene nada que ver. Principio de la prosecución judicial del amparo. Como siempre, fíjense que los procesales se les complica muchas veces a los alumnos por varias razones. Lo primero es por tener una mala base. ¿Una mala base de qué? De teoría general del proceso. Y aquí no podemos tener claro derecho procesal constitucional, derecho procesal penal, derecho procesal civil. No podemos tener claro ningún derecho procesal, sino derecho procesal laboral. No podemos tener claro si no tenemos claras las figuras del proceso. Entonces, primero vemos que es un proceso, que es una serie concatenada de pequeños procedimientos que nos conllevan a un objetivo común. Es el objetivo que perseguimos. Entonces, ejemplo, el proceso penal, pues es una serie de pequeños procedimientos que se desarrollan dentro del marco de un juicio penal que tiene como objetivo, ¿cuál es el objetivo final? Pues determinar la culpabilidad o inocencia en la participación de X delito. Entonces, ese es el objetivo. Pues en constitucional es lo mismo, ¿verdad? Es la aplicación procesal de las garantías constitucionales. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo final de todas las garantías constitucionales? A final de cuentas es la protección de los derechos fundamentales. Ok, de esta cuenta tenemos que de acuerdo a lo que regulan, los mexicanos están bastante avanzados en derecho constitucional. Que lo apliquen es otra cosa, ¿verdad? Pero eso no soy yo para juzgarlo. Se tramitará en todas sus partes de acuerdo con el proceso legal correspondiente. O sea, esto significa que debe de atravesar todas las formas típicas procesales. Empezar con una demanda, tiene que haber un periodo de prueba, tienen que haber alegatos y finalmente tiene que haber una sentencia y tiene que haber todas las impugnaciones que puedan haber. Prosecución es de que prosigue todo el proceso. Dentro de esto también tenemos en cuenta de que implica que el amparo obligatoriamente se debe desarrollar por medio de un proceso judicial. Proceso, de acuerdo a lo que regula el artículo quinto de la ley de amparo. Veamos que nos regula el artículo quinto. Principios procesales para la aplicación de esta ley. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. Aquí están algunos principios, pero los vamos a ver más adelante, dentro de esta misma clase, pero más adelante. Relatividad de la sentencia de amparo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Este principio preceptúa que la protección constitucional que ha sido pedida resguarda únicamente al sujeto activo, al que lo pidió, siendo esta la persona directamente perjudicada con el acto que se reclama en el amparo o que resguarda única y exclusivamente los derechos de la persona que soporta el agravio. Es decir, esa persona que se vio agravada, solo para él le va a afectar, no le va a afectar a ninguna otra persona, salvo en casos de personería, es decir, que se está actuando en representación de otra. Principio de definitividad. Este principio sí es sumamente, bueno, todos son muy importantes. Pero este principio, pues yo lo considero bastante toral, en el sentido de que ahí es donde la gente dice, póngale un amparo, aplican mucho eso, pero debe de saber en qué caso, en qué momento se debe de aplicar. La garantía constitucional, que nos referimos en este caso al amparo,
prospera solamente en casos excepcionales, cuando ya se haya recorrido todas las jurisdicciones y competencias, porque se interpusieron los procedimientos o recursos ordinarios previstos. La sola posibilidad de que la ley permitiera entablar simultáneamente o potestativamente un procedimiento o un recurso ordinario y el amparo para impugnar un acto de autoridad con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica de los medios contralores mencionados. Es decir, tiene que ser una última instancia. En este caso, ya se agotaron las vías ordinarias, entonces nos tenemos que ir a algo sumamente extraordinario como lo es el amparo, pero no nos podemos ir, no me resolvió como yo quería el juez, entonces me voy al amparo. De hecho, es muy mal visto, aunque es una práctica bastante común como mecanismos de retraso, pero el asunto es de que la ley regula que no hay ámbito que no sea sujeto de amparo. Con respecto al principio de estricto control o congruencia, impone una norma de conducta al órgano de control, consistente en qué, en los fallos que aborden la cuestión de constitucionalidad planteada en unos juicios o garantías, solo debe de analizar los conceptos de la violación expuesta. Es decir, se va a circunscribir a lo que se está pidiendo. No puede irse más ni formular consideraciones de inconstitucionalidad. Congruencia es lo que se está pidiendo. Se pide la protección en tal derecho, pues se restituye ese derecho, o si hay una amenaza, pues se giran las instrucciones respectivas, las órdenes, porque un tribunal lo que emite son órdenes que deben ser cumplidas y acatadas ipso facto. Es mi forma de pensar, ¿verdad? Es una orden de juez. Y de hecho, en los lugares que yo asesoro, que me dicen, mire, ¿qué podemos hacer? Cumplir. Pero no podemos interponer, ya están agotadas todas las vías, debemos de cumplir. Pero algo a ver que se puede hacer es que lo está ordenando un juez. Y en ese sentido sí debemos de tener que nosotros, el Estado se organiza de tal forma que le delegamos eso para la impartición de justicia pues a los tribunales y jueces. Y decir que no siempre resuelven acorde a derecho, yo quiero pensar que sí. Y cuando no es así, pues que la persona que dice, no, es que son aquí, son allá, pues que ponga la denuncia y que lo demuestre, no es solo por suposiciones. Entonces, muchas veces no estoy del todo en agrado de lo que resuelven algunos jueces. De hecho, cuando hemos estado tocando el tema de lo suscitado con el abogado Minor Moto en su judicatura, el juzgado tercero y de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, yo les he dicho, o sea, pareciera que yo lo estoy defendiendo. Y en cierta parte, pues sí, en cierta parte sí, pero la situación, y eso lo vamos a poner en un video que ahorita en un intermedio, por así decirlo, vamos a poner un video para analizar un caso en particular. Pero la situación es la siguiente, no siempre salí satisfecho de lo que me resolvió el señor juez Minor Moto, pero si no estoy de acuerdo con una resolución judicial, ¿qué es lo que me ha enseñado a mí la academia, el derecho y la experiencia? Se impugna de acuerdo a lo que va, y si algunos sí me fue amparo y algunos los retrocedieron y otros me quedé con la boca callada porque no había para dónde. Hice todo lo que tenía que hacer, o sea, yo dentro de la defensa tengo que aplicar todos los mecanismos, pero no, o sea, no me voy a poner a pelear porque él está haciendo su trabajo y yo hago el mío. Pero en general observé bastante objetividad. Esa es la parte y créanme que eso es más que suficiente, ¿verdad? Con respecto al actuar de algunos juzgadores. Seguimos con los principios. Pues en virtud de este principio se puede afirmar, el Tribunal de Amparo debe realizar el análisis respectivo únicamente al acto reclamado. No se puede exceder de eso. No se puede exceder de esto. Principio de limitación de prueba y recurso. Principio bastante sencillo. Este es un principio netamente procesal, en virtud del cual, en relación con la prueba, únicamente se puede tener como medios de convicción probatoria a aquellos que por su idoneidad y pertinencia puedan demostrar la existencia del acto reclamado y verificación de la violación denunciada. Esto es un principio, es una prueba, y por eso es el video que les voy a pasar
y les dejo a ustedes el análisis. Los invito, si tienen dudas o comentarios, pues ahorita que estamos a medio periodo, por así decirlo, son 2 créditos de 45, entonces estamos terminando los primeros 45, en donde les invito a que hagan un análisis, pero hagan un análisis jurídico en base a lo que estamos aprendiendo el día de hoy, los principios. Ustedes me dicen si procede o no procede y por qué. Y dejamos abierto también para algunos correos o dudas en respecto a esto. Ahorita vamos a colocar un video, si me permiten. Ok. Entonces, es lo que se va a probar, no es lo que yo voy a suponer. Todas aquellas personas dicen, pero fíjense que les quiero compartir esto. A mí cada vez se me dificulta más, y por lo menos entre semanas se me dificulta bastante impartir las clases, porque normalmente las audiencias no terminan muy temprano. A veces, a veces tengo audiencias fuera del interior. Se complica el tráfico y todo esto, pero bueno, ya he aprendido esta semana, y el día que tenía clases el día miércoles, pero iba en camino a Chiquimula para una audiencia que tenía el día siguiente, y tuve que suspenderla y trasladarla para el jueves, pero realmente me disfruto compartir esto. Lo que les quiero decir es que la experiencia que va agarrando uno, no estoy diciendo que tengo mucha experiencia, estoy diciendo que la experiencia que uno va adquiriendo en cada una de las audiencias en tribunales, que es parte de lo que se viene a compartir con ustedes acá, y por eso emito opinión dentro del marco de lo académico, y para tal efecto, vamos a ver. Bueno, antes de entrar a los presupuestos procesales, vamos a pasar este video que necesito que lo escuchen, lo analicen. Lo voy a ir deteniendo para hacer el análisis de lo que está sucediendo. Ok, vamos a ver ahora. El acta de tipificación del nombramiento del licenciado Moto hacia el Congreso de la República. Sabemos que de parte del Colegio de Abogados están recibiendo muchas presiones por parte de instancias que conocemos perfectamente, como el Pacto de Fructos. Ahí detengo lo primero. Bien, ¿qué es la parte que debemos de analizar de esto, de un caso de actualidad? Pues las personas que están en el video se presentan a presentar una acción constitucional de amparo, muy bien denominado, porque es una acción, es el poder jurídico, es ese derecho, es esa atribución que tienen ellos como ciudadanos de acudir a un órgano jurisdiccional. Podemos ver dónde se encuentran ahí, y lo que están viendo es que hay un peligro inminente. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que hay 2 casos en que se procede el amparo? Cuando hay amenazas, y si está diciendo que hay un peligro inminente, es que hay una amenaza de la violación de un derecho fundamental, o cuando ya se ha ejecutado, pues restituir este principio. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces, pero aquí dice, ¿cómo sabemos está recibiendo presiones? La pregunta es, y hago referencia a lo que vimos, las pruebas, el sistema probatorio lleva las pruebas de las presiones que está recibiendo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
O sea, lleva las pruebas de esas presiones, quién está cometiendo esas presiones, quién está cediendo a las presiones, lleva las pruebas dentro de ese juego de memoriales. Sabemos que no lo lleva. Muchas veces por eso dice, es que como se lo rechazan, entonces pertenecen al pacto de corruptos. Y con respecto a esto, no dudo que en Guatemala haya, no digo un pacto, un montón de pactos de corruptos en muchas instituciones. Sin embargo, si está hablando de este pacto de corruptos, lo está definiendo, está diciendo, o sea, el asunto es de que aquí en Guatemala agarramos estos conceptos y los convertimos en dogmas. Es decir, en verdades irrefutables. No dudo que en Guatemala hayan corruptos. No dudo que en Guatemala haya no uno, sino varios pactos de corruptos. El asunto es lo que se debe mostrar. Porque yo escucho muchas veces, me dicen, usted que quiero denunciar o quiero demandar a la policía. ¿Por qué? Es que fíjese que vine y venía hablando por teléfono y me pasé un alto y me detuvieron. Pero no detienen a los delincuentes y solo por eso me están multando. Pues el señor agente de tránsito está cumpliendo con su trabajo. Si se le habían pasado 500, pero lo agarró usted, sí está incurriendo. O sea, ¿por qué lo quiere denunciar? Por cumplir. Es que él de plano qué dinero quería sacarme. Ok, ¿le pidió dinero? No, pero eso era lo que estaba esperando que yo le dijera. Se lo dijo, no. ¿Tiene cómo demostrar eso? No, entonces no se puede. Es de lo que debemos de demostrar, es lo que regula la ley. No se trata de estar a favor y se dio mucho eso de que todo el que no está a favor de cierta forma de pensamiento, línea de pensamiento, es corrupto. Y pongo el ejemplo con el tema CICIG de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que el que estaba a favor de la CICIG, pues era de izquierda o a favor de la exguerrilla. El que estaba en contra era corrupto. Y realmente yo no estaba de acuerdo con ninguno de los dos bandos, ¿verdad? Con ninguno de los dos. Sí estuve a favor de que se retirara la Comisión de Guatemala. Hoy en día me parece que está haciendo una interesante labor la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pues me parece que lo dejaron fortalecido. El punto es de que no es solo porque lo voy a decir, sino que lo voy a demostrar. Entonces después cuando les rechazan in limine, esto no dan el amparo provisional, que vamos a verlo en su momento, qué es el amparo provisional, y la gente dice, entonces ya están vendidos los jueces, ese tribunal ya está cooptado. O sea, empezamos a utilizar una serie de palabras de las que muchas veces no sabemos el significado, pero como estudiantes de derecho, que somos todos los que estamos dentro de esta plataforma, vamos a ver los que estamos conectados. 125, ayer se conectan 400, más entre semana, o sea, solo que hay 525, más 40, más 20, alrededor de 600 personas. 600 personas debemos entender, ojo, no es que van a tomar el pensamiento del catedrático, es que yo recibí clases con el doctor Mario David García, y algunos se quedarán en la luna quién es él, porque de hecho ha sido candidato presidencial en 2 veces, independientemente de lo carismático y polémica de su figura política, yo analizo su figura como catedrático y decía, debemos aprender a pensar en el derecho. Entonces, pensemos. O sea, es muy posible que lo que están aduciendo las personas que están en el video que tengan razón, pero no nos podemos dejar, yo veo hasta como una medida, un marketing de populismo, le voy a denominar yo, donde están exhibiendo algo donde necesitan, que la población está tan necesitada, al igual como el tema de la pena de muerte. Ante esa hambre de justicia, ante esos actos deleznables, ante ese temor de la población de que le puede pasar algo a las niñas, mujeres, señoritas, que pongan pena de muerte, pero la pena de muerte, ¿a quién se la van a aplicar? ¿Será que se la van a aplicar a las personas con bastante dinero o se la van a aplicar al campesino que quizás sí cometa eso?
Pero ¿qué dice el artículo 4 de la Constitución? Igualdad para todos. ¿Se le van a aplicar a todos o se le van a aplicar al patojo que andaba a la par de alguien que cometió un delito? Todos hemos, bueno, vamos a hablar de, no, yo no voy a hablar de ustedes, pero yo, si usted me preguntan si yo conozco personas que han cometido delitos, sí, sí las conozco. ¿Y dentro de esos tengo amigos? Sí. ¿Y me van a juzgar ustedes porque tengo amigos delincuentes? Bueno, clientes un montón, pero amigos, y sí, tengo uno que otro. ¿Por qué? ¿Quién? Ojo, ¿cuál es la definición de delincuente? Y esto en una ocasión lo discutí en juicio, ¿verdad? Porque le dije yo, o sea, recuerdas que la persona, en ese caso estaba como querellante, lógicamente estaba del otro lado, ¿verdad? Este delincuente y brincó. ¿Cómo se atreve a decirle delincuente, principio de inocencia? Conozco el principio de inocencia. La definición de delincuente es la persona que ha cometido uno o más delitos. Sí, pero aquí todavía estamos juzgando. Sí, pero de acuerdo a su boleta de antecedentes, en tal fecha cometió el delito de robo. Y la definición de la Real Academia está letal. Dirigirnos como sindicado. Lógicamente lo estaba haciendo por molestar, pero eso es por definición. Vamos a continuar con el video, que hay bastante tela que cortar de esto. Sentido, pues, con esta acción estamos tratando de frenar esa acción por parte del colegio para que no se envíe entonces la certificación del licenciado Moto, y previo a ello pues que se analicen y se resuelvan todas las impugnaciones que existen en contra de él por todas las actuaciones que él ha realizado el día de hoy. Vemos nuevamente cómo hay intereses oscuros que están presionando para que haya una juramentación expresa, ¿verdad? Y violar así el debido proceso. Lo que le toca a la Junta Directiva es conocer las impugnaciones y luego hacerlas saber a la Asamblea de Colegios de Abogados, y hasta que eso cobre vigencia puede enviarse el expediente al Congreso de la República. El artículo 156 de la Ley de Amparo establece que estos procesos son impugnables, por lo que sería totalmente ilegal si la Junta Directiva realiza esa... Solo quiero regresar a este pedacito. Y violar así el debido proceso. Lo que le toca a la Junta Directiva es conocer las impugnaciones y luego hacerlas saber a la Asamblea de Colegios de Abogados, y hasta que eso cobre vigencia puede enviarse el expediente al Congreso de la República. El artículo 156 de la Ley de Amparo establece que estos procesos son impugnables, por lo que sería totalmente ilegal si la Junta Directiva realiza esa revisión, y sabemos perfectamente que si lo envían, inmediatamente el Congreso estaría dándole juramentación, porque están interesados en garantizar impunidad y en que una persona con las calidades de Moto llegue a la Corte Constitucional, para que así ellos garanticen que haya una Corte Suprema de Justicia que sea también nombrada sin tachas. Entonces, aquí hay muchos intereses atrás, y desde las funciones de auditoría social que nos permite la ley, a nosotros estamos realizando las impugnaciones y vamos a presentar este amparo. Muy bien. Con respecto a este último tema, aducen que existen intereses oscuros. ¿Será que el documento lleva cuáles son esos intereses oscuros, de quiénes son? O sea, miren, pues no se trata. Ahí está. Nuevamente, cómo hay intereses oscuros que están presionando para que haya una juramentación expresa, ¿verdad? Ok, ¿de qué hubo una juramentación express? Sí. ¿De qué hubo un interés manifiesto de parte del legislativo en hacer un procedimiento que de hecho fue de noche? Sí. Desde mi punto de vista no hicieron nada ilegal. Que hubo un interés, sí, es manifiesto, pero las cosas se deben de demostrar. ¿Saben qué es lo que pasa? No tienen ustedes una cantidad, o sea, no tienen ustedes idea de la cantidad de veces que aquí a su servidor les toca enfrentarse a personas que dicen es que siempre le cayó mal, entonces de plano que él lo mató. Él estaba cerca, de plano que él se lo robó. Él estaba pasando por la calle junto con miles de personas, pero de plano que él fue el que conspiró. O sea, debemos de demostrar un Estado democrático de derecho. Tenemos el principio de presunción de inocencia. Y yo estoy
créanme que soy sumamente defensor de este principio y lo aplico en todos. Y de hecho, ustedes, las damas han de odiar lo que yo voy a decir a continuación, pero cuando me dicen, y mire, vamos a ver lo de un divorcio. ¿Por qué? Porque me fue infiel. Ok, pero si vamos a atravesar un juicio ordinario de divorcio, ¿tiene usted las pruebas de esta infidelidad? Y, o sea, casi todos los divorcios, salvo unos cuates que sí los han cachado infraganti, ¿verdad? Pero, y con pruebas, gente que sí contrata sistemas de cámaras y todo eso, y ahí sí no hay mucho que alegar. Pero me dice, ¿tiene usted pruebas? Es que mire, pues, es que yo lo vi comiendo con ella. Ok, señora, yo ahorita estoy acá y estamos en X restaurante, estoy comiendo con usted y no por eso significa que seamos amantes. Es que no se haga el tonto y se exaltan. ¿No? Lo que le estoy diciendo es que tiene una prueba contundente, es que en un juzgado se dirimen situaciones mediante pruebas, no es por lo que supongamos. Pero es que yo sé y tengo la seguridad, ok, pero el sexto sentido femenino, que yo sé lo poderoso, fuerte y atinado que es, no se puede demostrar en una corte. Entonces, estos intereses oscuros, ¿será que los puede demostrar el caballero acá? Y toda esa situación. Y además dice las calidades, alguien con las calidades de Moto, pues yo siento bastante despectivo e incluso peyorativo la forma en que se expresa de un señor juez, que desde mi ejercicio profesional, pues se debe de respetar la investidura y si hay alguna situación con la que ha reñido con la ley, en este caso es complicado porque dice las calidades, pues los invito a que investiguen la hoja de vida del juez Moto, ¿no? Pero es que títulos todos tienen, o sea, de verdad, debemos de circunscribirnos a las pruebas. Continuamos ahorita ya con otra parte y vamos a leer rápido. No, mejor vamos a avanzar con la clase y de último vemos los correos. Presupuestos procesales. Primero vimos principios, ahora vemos presupuestos. Vamos a ver si estamos proyectando. Sí. No estamos proyectando, perdón. Ok. Presupuestos procesales. Ahorita está cargando esto. Ahí estamos. Señala Mexicanos, un autor, que los presupuestos constituyen un conjunto de requisitos formales y legales necesarios de obligado cumplimiento previo para cualquier persona que interponga un amparo. Son requisitos, por eso le denomina, es ese checklist. ¿Cumplimos con esto? Sí. ¿Cumplimos con esto? Sí. ¿Cumplimos con esto? No. Entonces no podemos interponerlo. La no observancia de los mismos derivaría que el Tribunal Constitucional, por la imposibilidad y razones de certeza jurídica, no puede entrar a conocer el fondo del caso concreto que se le está sometiendo por medio del amparo. Y en consecuencia, este último no cumpliría el objeto para el que fue planteado. No va a otorgar ninguna garantía porque ni siquiera va a ser aceptado. Temporaneidad. Vamos a ver con el artículo 20 de la ley de amparo. Vamos al artículo 20 y aquí trae dos tipos de plazos diferentes. Les estoy explicando para que no hayan confusiones. Plazo para la petición de amparo. Artículo 20, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Es decir, en un amparo en cualquier otra materia van a ser 30 días, pero en materia electoral. Y dice, sin embargo, durante el proceso electoral va a ser de 5 días. Con respecto a esto, ¿qué podemos mencionar? Dentro de los 125 personas que están conectadas hoy, pues más de alguno ha de estar involucrado. No, yo no creo que solo alguno, varios han de estar involucrados dentro de lo que es la
la política partidista, y más de alguno ha de tener aspiraciones, y más de alguno que quizás no lo confiese, pero dice, mire, yo podría ser alcalde, yo podría ser diputado, me gusta, me llama la atención, me apasiona, y si ese es su sueño, háganlo. Guatemala necesita nuevas personalidades y que dejen de salir los mismos. Les comento, en el caso mío, he recibido en los últimos 5 años, sí recibí una propuesta sobre pertenecer de alguna forma al legislativo. Sin embargo, no me llama la atención la política partidista desde ese punto de vista. Asesoro políticos, eso sí hago. Asesoro políticos tanto en campaña como en la diferente cantidad de problemas en los que se meten o evitar que se metan en problemas. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Primero, debemos de partir. ¿Se acuerdan que platicamos que hay 5 leyes, o está la Constitución más 4 leyes constitucionales? Dentro de esa está la ley electoral y de partidos políticos. La ley electoral y de partidos políticos, que ahorita acaba de mandar el Tribunal Supremo Electoral una iniciativa de modificación que tengo entendido que no la he leído, pero tengo entendido que abre la puerta al nuevo transfugismo, según las personas que están en contra. Dice que esto le está abriendo la puerta para que no desaparezca el partido UCN y no pierda la vicepresidencia X diputada. Pero eso son cosas, como les digo, que se tienen que confirmar. Solamente estoy como lorito, así vistazos que le he dado a noticias. No he leído la iniciativa, no he visto si realmente le afecta o no le afecta, y al final de cuentas ellos pues tienen iniciativa para hacer esta modificación. De esta cuenta podemos ver que si nos pasamos de ese tiempo, pues dejamos sin efecto esta protección. De conformidad con esta disposición, se llega a la conclusión que para la interposición del amparo, el agravado tiene 30 días para poder acudir al Tribunal Constitucional a plantear su demanda de amparo, ya que si éste lo hace fuera de dicho plazo, el órgano jurisdiccional competente se ve impedido de hacer el análisis. Ni siquiera lo puede analizar. El artículo 19. Veamos qué nos regula el artículo 19 con respecto a la definitividad. Artículo 19, definitividad. Conclusión de recursos ordinarios. También, fíjense que hemos estado repitiendo y repitiendo, pero es para que lo entendamos. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Acabo de dar lectura al artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Tal vez solo voy a leer algo del expediente 1803-2016 en sentencia del 16 de agosto de 2016. La ley que yo tengo es una ley comentada con jurisprudencia. Entonces, pues, nos amplía un poquito más lo que interpreta la Corte de Constitucionalidad en referencia a estas leyes. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el artículo 19, regula el principio de definitividad, enunciando como presupuesto procesal que implica la obligación que tiene el postulante de que, previamente a pedir amparo en los asuntos judiciales y administrativos que tengan señalado un procedimiento establecido en ley, deben hacer uso de los recursos o medios contemplados por la legislación que norma el acto reclamado. Deben, siendo la definitividad un presupuesto procesal cuando no se cumple con agotar la vía ordinaria. El Tribunal Constitucional queda impedido para examinar el fondo del reclamo. No se puede si no se ha agotado la definitividad. Esto quiere decir, el agraviado, previo a acudir a la vía constitucional, debe primero acudir a la vía administrativa o judicial para que por dicho medio se pueda corregir los agravios. Y después de eso, si aún subsiste amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes garantizan, puede acudir a la instancia constitucional. Es un requisito. Legitimación activa, quién puede y quién no puede. Es esa capacidad legal y procesal, es ese interés que posee una persona para promover una acción de amparo. Este presupuesto se encuentra condicionado por el interés legítimo. Aquí es donde se debe de demostrar que se tiene interés. Aquí no hay acción popular. Les pido que
hagan su propia investigación para entender qué es acción popular y que ésta no se aplica en materia de amparo. La legitimación pasiva. Burgoa indica que dicho presupuesto procesal se refiere básicamente al demandado. Está constituido en términos generales por cualquier autoridad estatal de cualquier naturaleza política o constitucional que sea, que viole las garantías individuales por una ley o un acto en sentido estricto. Entonces, legitimación activa es la persona que tiene interés. Legitimación pasiva es en contra de quien se está exigiendo o interponiendo esta acción. Vamos con lo que es la jurisdicción constitucional, pero vamos a leer algunos correitos para mientras. La compañera Ofelia Josefina Elizabeth Argueta, mucho gusto y buenos días. He observado en algunos casos que se caen, que los jueces no pueden condenar, aunque sean obvias las pruebas, porque los fiscales incurren en errores para sustentar las acusaciones. Mire, la verdad es que sí pasa eso, y se los voy a explicar cómo y por qué, ¿verdad? ¿Hay ley para deducir las responsabilidades o es necesario legislar al respecto? O como en el caso del fiscalito, así lo está colocando ahí entre comillas, que acusa al que le interesa afectar en muchos casos solo porque sí. Y con lo del fiscalito me imagino que nos estamos refiriendo no quiero mencionar nombres. Créanme que en este sentido, vamos a ver la primera parte. Dice que si hay leyes, por supuesto. Miren, pues yo me dedico, entre otras cosas, a la defensa penal. Entonces les sé decir en qué consiste mi trabajo. Se los voy a decir así, por si hay alguna persona acá. Miren, si hay personas que trabajan en el Ministerio Público, pues les voy a decir algo que no me dejarán mentir. Y si hay gente que les trabaja o pasantea en el Instituto de la Defensa Pública Penal o en el Instituto de la Víctima, pues también van a entender esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Mientras que yo tengo unos 3 casos a la semana, pueden ser 4, podrían ser 5 o podría ser solo 1 a la semana, y los respetables fiscales del Ministerio Público pues tienen una cantidad grandísima, o sea, la carga laboral que ellos tienen es muy grande. De hecho, mi hija está haciendo pasantía en el Ministerio Público y eso me está ayudando a entender cosas de las críticas que yo les hago. Y también algunas críticas, pues ella misma me da la razón, pero esa es la parte que a ella le atrae de la carrera, al ser estudiante de Derecho. Entonces, ¿cuál es el punto? Mi trabajo consiste en detectar las debilidades de los fiscales, que a veces tienen, por supuesto, también las tengo yo y me las han detectado. Solo que es más fácil, en mi caso, que mientras que yo agarro un par de noches, agarrar los memoriales y, aquí se equivocó en colocar esto, no agregó esta prueba no la practicó, se prescribió el tiempo, aquí no tiene cómo demostrar y sobre eso me monto hasta que logro desvanecer alguna acusación. Eso es, y si no se va a poder probar en debate. Entonces, si hay leyes, por supuesto, si se demuestra y si hay una acusación ante algún tipo de negligencia por parte de ellos. Y con respecto a lo del fiscalito, pues que sabemos a quién nos referimos, ¿verdad? Sí entiendo a veces el empecinamiento de él, veo cierta sesgo de pensamiento, sesgo ideológico, pero bueno, las cosas se deben de demostrar. No puedo caer yo en lo que he estado criticando, pero muy atinado, Ofelia. Jocelyn, Jocelyn. Ok, vamos aquí lo que me están pidiendo es el link. No dije el nombre porque me recuerdo que la vez pasada me indicó que no dijera el nombre, ¿verdad? Pero vamos a ver qué más tenemos antes de terminar, perdón. Ok, Saúl Mancía. Minor Moto no tiene imparcialidad, más bien solo los delincuentes se esconden para ser capturados. Este prófugo que de la cara
que arregle su situación para que veamos que si merece el puesto como magistrado. Cuando a una persona lo encuentran en flagrancia, dice fragancia, es flagrancia por asesinato delante de varias personas que vieron el hecho cometido, no pueden tratarlos como inocentes. No se le puede pedir falta de mérito. Minor Moto hace sus resoluciones y sentencias de alto impacto para dejarlos libres delante de todo un país como un verdadero delincuente. Como les decía, yo respeto la opinión de cada uno de ellos, de cada uno de ustedes. Para mí es muy respetable. Y como les digo yo, ahora, se los pongo de la siguiente forma. Y esta plática la tuve yo con un compañero, con un grupo de compañeros, ahorita que han habido votaciones en el colegio de abogados donde dicen no, pero son compañeros, lo vamos a hablar claro, son compañeros del grupo político Semilla y podemos platicar. Yo no comparto con este grupo. Como digo, yo respeto, yo por eso tengo amistades de todas las ideologías, no soy de la opinión que no se pueda, pero podemos debatir, pero debatir con argumentos. Entonces le voy a decir mi argumento final. Mi argumento final, no, pero es que se presente porque nada debe, nada teme. Ok, son de Semilla. Que se presenten de la misma forma como se presentó la candidata de ustedes que actualmente está ahí. Ah, pero ella es persecución política, entonces, y él le está aduciendo una persecución política también. ¿Por qué la señora no se presentó? Lo estoy diciendo con respeto, y ustedes dicen, este está apoyando a él sí, y a ella no, pacto de corruptos y todo eso. ¿Por qué ella no se presentó? Si que nada debe, nada teme. ¿Por qué no se presentó? Porque si viene y la aprenden, tienen orden. Porque los jueces, entonces, por eso les digo, vamos a creer en la justicia cuando nos conviene y no vamos a creer cuando no nos conviene. Pues ambos tienen persecución penal. Y ahora bien, pongamos en esta situación. Bueno, ¿por qué no se presentó la ex candidata de Semilla? ¿Por qué no se presentó? Porque sabe que puede haber una manipulación del sistema de justicia y que en la que se ve afectada. Ok, pero si dicen que ya se dilucidó las situaciones, entonces ¿por qué no se presenta? ¿Verdad? Y ella debe tener sus razones y para mí son tan respetables los motivos de ella como los motivos de Minor Moto, pero respetable. Aquí es y por eso les digo, hoy sí, espero tener tiempo hoy en la noche, aunque tengo bastante que hacer ahorita después de clases, demostrarles y vamos a trabajar un foro de esto, vamos a sacarlo, extraerlo, vamos a hacer un foro y ahí den su opinión. Y muy respetable, y Saúl, muy respetable su punto de vista, y por eso les digo, dice, no tiene imparcialidad, más bien solo los delincuentes se esconden para ser capturados. Con eso sí difiero un poquito porque he visto muchas situaciones en los tribunales, lo vivo, no digo que a diario. La compañera Claudia Reyes. Las medidas de seguridad pueden proceder cuando al momento de encontrar pruebas como mensajes que la esposa llevaba una conversación de una supuesta relación, el cual no es su esposo, y él encontró esa conversación y la golpeó y la amenazó y las publicó para que todos vieran la conversación que ella tenía con otra persona, ya que siempre ha sido víctima de malos tratos. Bueno, este tema me parece más de derecho procesal civil, pero lo vamos a contestar. Claudia Reyes está lanzando esta pregunta. Claudia, en primer lugar, de que proceden las medidas de seguridad, sí, pero deben de proceder dentro del proceso de denuncia en el Ministerio Público. O sea, los golpes que ha recibido deben de ser documentados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Dentro de eso se debe solicitar al juzgado correspondiente medidas de seguridad o medidas de alejamiento, y aparte, o sea, está incurriendo en el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, psicológica, y aparte está exponiendo las conversaciones, es una violación a la intimidad, está cometiendo varios delitos, presuntamente está cometiendo varios delitos esta parte. Entonces, de que sí procede, sí procede. Solo contestando, no creo que haya sido de constitucional la pregunta, pero está entrando ahorita en la bandeja. Bueno, continuamos con las últimas diapositivas.
Ok, jurisdicción constitucional. ¿Cómo la podemos definir? Les recuerdo, ¿verdad? Esa es la forma, como yo les digo, la forma más práctica. Si ustedes pues se consideran la capacidad de aprenderse una cantidad de conceptos que todos tenemos la capacidad, es respetable, pero aquí es darle las mnemotecnias necesarias para que podamos, dentro de esta bendita carrera, pues poder entender las figuras para poder expresarlas. Entonces, ese poderío, poder jurídico, atribución, facultad que se concede a uno o varios órganos jurisdiccionales para administrar justicia constitucional. O sea, dentro de eso su ámbito es la justicia constitucional al momento de reclamar su intervención, situación que se activa mediante procesos instituidos con el objeto de garantizar la supremacía de la norma que se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico. Competencia constitucional. La competencia es el ámbito sobre el que un órgano ejerce su potestad. Jurisdicción. La jurisdicción no se reparte, pero sí cabe repartir las materias, la actividad procesal y el territorio en el que se ejerce esta jurisdicción. Es decir, la competencia es eminentemente, como lo dice la Constitución en relación a la función de la Corte de Constitucionalidad, es un juzgado de jurisdicción privativa, es decir, estrictamente velar por el respeto del orden constitucional. Competencia constitucional, facultad y deber que tienen los órganos jurisdiccionales constituidos en tribunales de amparo para conocer y resolver cualquier controversia que se suscite al vulnerarse derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Con respecto al Ministerio Público, veamos esto. Estamos dentro de también las atribuciones y cuáles son las figuras que entran cuando estamos en un proceso de amparo. Normalmente cuando pensamos en Ministerio Público, de hecho también eso me sucede a mí, lo que nos viene inicialmente a la mente es el tema de persecución penal. Sin embargo, va mucho más allá de eso. Y cuando estamos hablando, la función del Ministerio Público, sus fines principales son velar por el cumplimiento de las leyes del país. Entonces aquí ya nos estamos saliendo de esa esfera de únicamente lo penal. Para tal efecto, podemos ver acá, el Ministerio Público es el ente que por disposición de la ley, de la materia, específicamente en el artículo 34 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, dispone que se le debe dar intervención. En los amparos se le debe dar intervención. Hay una fiscalía de amparo, me parece que se denomina, vamos a ver cómo se llama esta fiscalía, que obligadamente debe estar dentro del proceso, por ende su participación no es opcional, sino que es imperativa. Pero veamos qué regula el artículo 34. Interés de terceros en el amparo. Si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo tuviesen conocimiento de alguna persona, tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligadas a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y dirección y en forma sucinta la relación de tal interés. En este caso, el Tribunal de Amparo dará audiencia a dicha persona en la misma forma que al Ministerio Público, teniéndosele como parte, artículo 34. Y vamos también de forma rápida a verificar lo que regula la interpretación de la Corte de Constitucionalidad en este caso.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los tribunales de primer grado deben de vincular en esta calidad a aquellas personas que, de la lectura del escrito que contiene la acción intentada y de la documentación aportada tanto por el accionante como por la autoridad denunciada y antecedentes del caso, puedan resultar eventualmente afectadas por la decisión señalada. Entonces, esto es lo que nos regula con respecto a la participación del Ministerio Público. Seguimos, que estamos a unos minutos. La Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad le ha otorgado dos funciones al Ministerio Público. En primer lugar, como colaborador de los tribunales de amparo, pues se le da intervención junto con el amparista, haciéndole de su conocimiento todas las actuaciones que se llevan a cabo en la tramitación de dicho proceso constitucional. Y dos, como parte, ya que está obligado a interponer amparo en defensa de los intereses de la ley, que la ley le encomienda, del Estado, de los ausentes, menores e incapaces. Esto hace referencia más que todo a la función que tenía antes cuando estaban unidas las funciones de PGN con Ministerio Público. A raíz de la consulta popular de 1993 se dividieron, pero para el caso lo sigue absorbiendo. Los sujetos procesales son todos aquellos que intervienen en la calidad de parte en cualquier proceso, debiendo tener la capacidad y legitimación que establece la ley. ¿Se acuerdan que hablamos legitimación activa y pasiva? Vamos a terminar, así que comentamos los últimos. Sujeto activo, ya lo indicamos, también se le denomina accionante, solicitante, amparista, y es toda aquella persona a quien se le ha causado agravio. Es toda autoridad contra quien no, este es sujeto pasivo. Legitimación activa, cualquier persona puede iniciar las acciones que crea que le asisten, y este es el contenido fundamental del artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tomen nota, voy a actualizar esto, dice, sujeto activo es toda aquella autoridad contra quien se promueve el proceso constitucional. Ese es sujeto pasivo, no es activo. El activo es el que acciona. El pasivo, ese error mío acá, es toda autoridad contra quien se promueve, es el sujeto pasivo. Legitimación activa. Legitimación pasiva se refiere al ente público contra quien se interpone la acción de amparo. Y llegamos a las preguntas. Vamos a ver los últimos correos. Esdras Hernández, buenos días, dice: la política en Guatemala es una lucha entre ideologías, izquierda y derecha. Sucede lo mismo en la justicia, tanto en las nominaciones como en las resoluciones, sentencias y en los actos judiciales en general. Pues, bueno, la política en Guatemala es una lucha entre ideologías izquierda y derecha. Les voy a dar mi opinión con respecto a eso, respetando lo que cada uno de ustedes piensen. Yo considero que en el año en el que estamos, o sea, año 2020, vengo escuchando esta lucha. Empecé a entender, calculo que a principios de los 80s, lo que era esta ideología izquierda y derecha, la caída del muro de Berlín, el Kremlin, Mikhail Gorbachev, la crisis de los misiles, lógicamente fue en los 60, pero de ahí empecé a entender qué era lo que había sucedido, la perestroika, la razón del conflicto armado aquí en Guatemala, gente de izquierda, gente de derecha, el poder, esa palabrita de el poderío. Miren, realmente 1996 se firmó la paz firme y duradera en Guatemala. No acabó con los problemas que lo originaron, pero hoy en día Guatemala está en una lucha de ideologías izquierda y derecha. Desde mi punto de vista, uno, no tiene sentido. Dos, o sea, siguen siendo los mismos partidos contrarios, bandos contrarios, pero para mí ya no es ideología. Es mentira que están peleando por una ideología. Que están disfrazadas de ideologías, pues puede haber uno que otro que sí la tenga, pero esos ni siquiera salen a la luz, no tienen la capacidad de poder darse a luz, y considero de que es una lucha de poderes, y el principal poder que se pelean es el poder económico. Ese es mi punto de vista. Muy bien el aporte, estimado Esdras, y estamos de acuerdo a mi reloj exactamente 8:45, que es la hora que finaliza esta clase. Mis estimados, un gusto. Voy a hacer la actualización de
de esta presentación. Seguimos, hay mucho que leer, por favor, hay bastante que conocer del tema y háganme sus consultas, para eso estamos. Es un gusto compartir con ustedes. Damos por finalizada la clase, agradeciendo su atención. Mi nombre es Juan Carlos Mejía y espero verlos para la siguiente clase. Empiecen a estudiar bastante, que estamos terminando la clase 5, significa que 2 clases más y estamos en exámenes. Feliz día, bendiciones.